pasa con las tensiones y la corriente sobre los resistores cuando funcionan con alguna fuente de diferencia de potencial, que puede ser una fuente real si tiene resistencia interna, o una fuente ideal que no tiene resistencia interna. ¿Sí? Entonces acá aparece de vuelta el mismo concepto que aparecía en capacitores, que era lo de capacitores equivalentes. ¿Se acuerdan? Bueno, acá también vamos a tener resistores equivalentes. Y da la casualidad que la forma de sacar los equivalentes de los resistores es inversa de los capacitores. O sea, la forma que nosotros hacíamos capacitores en serie, acá esa misma forma la usamos para capacitores en paralelo, en resistor en paralelo. Y viceversa. Capacitor en paralelo, que lo hacíamos de una forma, acá sirve para resistores en serie. O sea que no es algo tan nuevo, simplemente hay que acordarse. Por supuesto que me imagino que en la teoría han visto esto se deduce y todo, nosotros vamos a aplicar ya los resultados. Entonces acá tenemos un primer problema donde tenemos cuatro, ¿cómo se llama? Se me da el nombre. 4 resistencias, ¿sí? Y estas 4 resistencias nos piden primero que digamos la resistencia equivalente, ¿sí? Bien. Y ahora ese mismo... ¿por qué no queda guardado? Bueno. Ese yo lo tengo armado también ya en el simulador. Estoy abriendo para mostrarle cómo se ve. A ver, ahí está. Entonces si vamos al simulador, se debería ver algo así. Tenemos las dos, si quieren lo ponemos realista para que lo identifiquen. Sacamos todo esto. Después lo mediremos, ven, ahí tenemos la resistencia. Fíjense que tienen los valores 4, 7, 10, 9 y una diferencia de potencial que después se le aplica que no tiene resistencia interna, una diferencia de potencial completa. ¿Sí? Eso es hecho en el simulador, entonces nosotros vamos a hacer los cálculos y vamos a ver si efectivamente nos da. Lo que el simulador no tiene es un ohmmetro porque las resistencias nos muestran los valores. Si tuviera un ohmmetro podríamos saber qué resistencia equivalente hay entre esta punta y esta otra, cosa que no lo tiene, entonces eso sí o sí lo tenemos que hacer para sacarnos de la duda. Vamos entonces con el práctico. Y veamos, ¿qué tenemos acá en este práctico? Bueno, en este tenemos primero 2 resistencias que están en paralelo entre sí. Entonces voy a resolver el paralelo primero y después vamos a resolver lo que quede en serie. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esto para que podamos correr. Vamos a ver. Las que estaban en paralelo, ¿cómo se obtenía entonces la resistencia equivalente en paralelo? Se sumaba previamente las inversas en resistores, ¿no? Entonces le vamos a poner un número o un nombre si quieren. Ahí está, a las 4 resistencias. Y entonces la primera que vamos a hacer es la equivalente entre 2 y 3, que se obtiene sumando primero las inversas, ¿sí? Que en este caso es 1 sobre 7 más 1 sobre 10. Bueno, una vez lo hago, sacamos común denominador. El común denominador podemos poner 70. Esto me va a quedar 10 más 7. Entonces me queda 17 sobre 70. Pero, como tengo que dar vuelta el resultado, porque eso es 1 sobre R23, esto me va a quedar 70 sobre 17. Que da no sé cuánto, eso me pueden decir ustedes. 4,11. 4,11. Bien. 4,11 ohms. Es decir, que estas dos, la de 7 y la de 10, ahora en realidad me quedó una acá, otra en serie y otra en serie. ¿Sí? Esta es la 1, la 2, 3 y la 4. Entonces, cuando las resistencias están en serie,
la resultante, la equivalente, era directamente sumar las que estaban en serie algebraicamente. Entonces acá voy a tener 4 más 4,11 más 9. Y esto nos va a dar 4 y 4 son 8 y 9 son 17,11. Esa sería la resistencia equivalente. Y tiene 2 decimales porque la reglita para suma y resta de la cantidad de cifras era que se ponía tantos decimales en la suma y resta como decimales tenía el término de menos. Y acá todos tienen 2 decimales, por eso el resultado tiene 2 decimales. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Eso sería la resistencia equivalente. Ahora lo que nos piden es, dice, bueno, si entre A y B ponemos 34 voltios de diferencia de potencial, ¿eso qué va a ocasionar? Que adentro de estas 4 resistencias se genere campo eléctrico, el campo eléctrico actúa sobre los electrones de conducción y aparece la corriente eléctrica. Entonces nos pide cuál es la corriente que tiene cada uno de estos elementos. Bueno, hay que recordar ahí cuál es la característica de las conexiones en serie y en paralelo para poder ir deduciendo o calculando la corriente de cada elemento. Entonces lo primero que nos tenemos que acordar es que todo lo que está en serie tiene la misma corriente. Es decir, y en este caso son 3 resistencias en serie con una diferencia de potencial, quiere decir que las 3 comparten la misma corriente que es la corriente total. Porque al tener un solo cable, por ese cable tiene que estar la corriente total que alimenta a la resistencia. Entonces, usando la resistencia equivalente y esta relación que ya conocíamos, R igual a delta B sobre I, vamos a averiguar cuál es la corriente total de este cable, que va a ser delta B sobre R equivalente. Entonces dice que aplicamos 34 voltios a 17,11 ohms de resistencia equivalente, que nos da una corriente de ¿cuánto? A ver. $1,98 me da. Bueno, 1,98 sí puede ser porque es menos de 2, porque 34 está dividido en un poquito más de 17, que es el doble de 34, la mitad de 34. Ajá. ¿Será? Veamos. Vamos al simulador a ver si es verdad. Compartamos el simulador y hagamos andar esto. Ponemos play acá. Ponemos un amperímetro sin contacto. Y si eso es verdad, en este cable que conecta, o en este, en cualquiera de los dos, que conecta las terminales de la batería a todo el conjunto de resistencia, nos debería marcar esa corriente. A ver si es verdad. Muy bien. 1,99, 1,98 redondeado. Así que efectivamente, los 34 voltios generan esa corriente que hace funcionar todas esas resistencias a la misma vez. ¿Qué es la idea de la resistencia equivalente? La resistencia equivalente es reducir todas las resistencias, que no se olviden que esos son, cuando hablamos de resistencia puede ser cualquier aparato, reducir todos esos elementos a uno solo. Y eso es tener una sola espira, eso es reducir a una espira, se dice eso. ¿Sí? Es decir, tenemos una fuente y una sola resistencia. Entonces, efectivamente, sí, esa es la corriente que alimenta a todos. Ahora, si esa corriente es la que alimenta a todas las resistencias y hay un único cable, esa corriente es la que tiene que tener la de 4 ohms, tiene que tener estas dos juntas. ¿Por qué? ¿Por qué estas dos juntas? Porque como estas están en paralelo, la corriente, ¿qué le pasa acá? Se divide en cada uno de estos cables. Entonces, si bien a esta le llega toda la corriente, cuando llega a esta conexión hay dos cables, entonces la corriente tiene dos caminos por los cuales seguir. Entonces se separa. Pero luego se vuelve a conectar los cables y se vuelve a juntar, digamos, toda la corriente y pasa por eso. Por eso todos los elementos en serie tienen la misma corriente, porque están sobre el mismo cable.
Quiere decir que si yo voy a medir sobre bueno, acá no hace falta porque este cable es el que conecta esto, entonces indudablemente 1,99 y del otro lado también porque es la que alimenta eso. O sea que yo ya puedo deducir cuánto tienen esas dos sin ni siquiera hacer ningún cálculo por la forma en cómo están conectadas. ¿Se entiende? Entonces, la corriente que tiene 1, la resistencia 1, es el mismo valor de la corriente que tiene la resistencia 4 y es el mismo valor que tiene la resistencia 2 y 3 juntas. Y que son los 1,98 amperes que ustedes han calculado. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. O sea que acá el único problema que nos faltaría es de ver cuánto tiene la 2 y cuánto tiene la 3 por separado, porque ahí sabemos el total, pero no sabemos cuánto se lleva cada una. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para averiguar cuánto tiene la 2 y la 3? Bueno, nosotros sabemos cuánto vale la 2 y la 3 juntas, que está calculada acá, 411. Y sabemos cuánta corriente le llega a las dos juntas. Entonces lo que podríamos averiguar es el voltaje que tiene estas dos resistencias juntas, que justo por ser conexión en paralelo, el voltaje para las dos juntas es el mismo para cada una por separado. Y con esa información vamos a saber la corriente. Entonces, a ver, vamos por parte. De la misma relación esta, sabemos nosotros que el voltaje que alimenta a la 2 y a la 3 juntas va a ser la resistencia 2,3 por la corriente que le llega. Es decir, va a ser 4,11, que es la resistencia, por la corriente de 1,98, que es la que le llega a ambas. ¿Cuánto nos da ese voltaje? A ver. 8,18. 8,18 voltios. Esos 8,18 voltios que acabamos de calcular son lo que alimenta a 7 y a 10 a la misma vez porque es una conexión en paralelo. Entonces, con ese dato vamos a averiguar la corriente en 2, por ejemplo, que la corriente en 2 va a tener que ser el voltaje que llega a 2 sobre la resistencia 2. A 2 le llega 8,18 voltios y la resistencia 2 valía 7. ¿Cuánto nos estaría dando esto? Un poquito más de 1. 1,16. 16 amperes. Lo mismo podemos deducir para la 3. El voltaje de 3, que es este, el 2 o el de 3 es igual sobre la resistencia 3. Profesor, voltaje me da 8,14, no 0,18. Ajá. No sé, ¿alguno más que chequee? Es que yo lo calculé con 1,99. Ah, bueno, pero estamos usando 1,98 acá para que ya hemos sacado el 8,18. No pasa nada, la diferencia muy nada, digamos. ¿Está bien? Si yo voy a ver qué pasa sobre 3, tengo los 8,18 y tengo una resistencia de 10. Entonces eso me da 0,818. ¿Sí? Ahora fíjense, ¿cuánto nos debería dar la suma de la corriente que va por 2 y la corriente que va por 3? ¿Cuánto debería ser? ¿Cuánto? 1,98. Debería ser 1,98 porque se supone que a 2 y a 3 les llega 1,98 y una parte va por 2 y otra parte va por 3. Entonces, sumemos, a ver, acá tengo 8, 6 y 1 son 7, 8 y 1 son 9, 1 y 0 son 1. Esta es la suma de las dos cosas que redondeado es 1,98, efectivamente. Ah, perdón, tenía cerrado el chat. Ahí veo lo del 8,14 y 8,18.
Bueno, esa es la diferencia si 1,99, 1,98 que decíamos recién. Pero bueno, fíjese que se condice, si usamos esos valores, se condice de que da efectivamente la corriente se reparte, no por partes iguales, porque va a depender de la resistencia que haya en cada conexión en paralelo, cuánto va a ir por cada uno. ¿Sí? Pero indudablemente sí, se reparte la corriente. Va una parte por 2, una parte por la 3. Y la suma de las dos era la total que le estaba llegando. Profe, ¿Mm? digamos, siempre que mientras menor es la resistencia, más voltaje toma, ¿verdad? O sea, mayor es la cantidad de amperes. Tiene, claro, es más corriente cuanto menor es la resistencia, sí. Sí. Bien, gracias. Bueno, veamos si eso es verdad. Veamos al simulador nuestro de cada día y ahí le pongamos los aparatitos para medir. Entonces, a ver cuánta corriente va por la de 7. 1,17. Bien, se condice con lo que hemos calculado nosotros. Acá está redondeando, por supuesto, el programa. Y por acá tenía 0,8 más o menos, 0,82. ¿Ves? Dan con 2 decimales, por eso está redondeado. O sea, está bien, efectivamente. Los 1,99 se reparte una parte para la de 7 y una parte para la de 10. Fíjense que suma 1,17 más 0,82 es 1,99. Y lo que podemos chequear también es si el voltaje que hemos dicho nosotros que había para estas conexiones en paralelo, si es la que hemos sacado nosotros. Voy a estar al revés las cositas estas. Si da número negativo no pasa nada, es que esto es continuo, y cuando uno trabaja con circuitos de continua, la corriente siempre tiene un mismo sentido, ¿sí? Entonces, puede ser que el voltímetro me marque negativo porque lo conecté al revés de lo que está funcionando. Creo que este, no me acuerdo si tiene para mostrar la... No. Este no muestra la corriente, creo. A ver. No, no muestra. Esto lo que oculta, le ponemos cables sin resistencia, eso es lo que pasa ahí. Hay otro, hay uno que es online de la misma universidad donde sí muestra la corriente, pero no pasa nada de eso. Es lo de menos. Creo que no tiene, no. Así que, bueno, ¿qué nos marca? 8,17,9 y nosotros habíamos calculado 8,18, ¿se acuerda? O sea que no estaba mal el cálculo ese. No estaba nada mal. Ahora, bueno, ese es el valor que tiene el voltaje que va para la, que le hemos llamado 2 a esta y a la 3. Entonces, fijémonos en los otros voltajes, el voltaje que hay para la 1. La 1 tiene un voltaje de 7,945. A ver, anoten ahí ustedes ese valor. O bueno, acá lo vamos a anotar, a ver. Entonces este tiene 7,945 voltios. La otra tenía, vamos a cambiar acá. La otra conexión tenía 8. Este es 8,179. Y vamos a ver la última que nos queda, cuánto tiene. Y vamos a comprobar algo. Esta última tiene 17,876. Bueno, está de cifras de más, pero no importa. Comprar harina. Ay, Paz Pose. Ya llegó Paz Pose. Aquí llegó Bala. Bueno. ¿Cuánto da la suma de estas tres cosas? A ver. No me van a hacer a mí, ¿no? 9, 5, 14, 0. Me llevo 1. 4, 7, 7, 14.
18, 19, me llevo una. 10. 34, profe. 34, ¿no es cierto? Creo que así sumando da 33,99. ¿Sí? Sí. O sea que esto da 34 voltios. O sea que, ¿qué es lo que ha pasado? Los 34 voltios de la fuente se han repartido acá, se han repartido acá y se han repartido acá. ¿Qué era qué cosa? Las características de la conexión en serie. En serie compartían la corriente, pero los voltajes se repartían. Entonces eso estamos chequeando que efectivamente los voltajes se están repartiendo en una conexión en serie. O sea que era verdad eso que uno veía en el papel. ¿Sí? O que veía en la teoría. ¿Sí? ¿Se ve que se comprueba, chicos? Entonces se comprueba que la corriente ¿cómo se llama? En paralelo se reparte, acá lo estamos viendo, y se comprueba que el voltaje en serie se va repartiendo. ¿Ven? Acá al principio y al fin están los 34, ahí hay 26 entre esos dos, acá 17, ¿ves? Se va repartiendo. ¿Está bien? ¿Se entiende, ah? Para eso sirven los simuladores, para agarrarle más la mano a la cuestión. Perfecto. ¿Ven cómo se puede? Y se lo puede, si lo quieren ver así, lo ven en el esquema, en la misma historia, eso como uno lo dibuja en el papel, en la hoja. ¿Mm? Así que está bueno. Bien. Vamos con otro entonces. Sigamos con el práctico. Comprobado los cálculos, comprobado lo que nos saca. Bueno, el ejercicio 2 es un ejercicio que está hecho en video. Ese lo he hecho yo, así que está explicado paso por paso. Van a poder ver ahí de qué se trata. Un problema también de sacar resultante y corriente y voltaje, así que no lo vamos a desarrollar porque está ya hecho en vídeo. Pero sí tenemos acá el ejercicio 3 que lo podemos hacer. Bueno, los otros no sé si lo han marcado, pero los otros que están hechos es el 5, que a partir del 5 ya es Kirchhoff, no hacemos esta semana. Y por último, el otro que está resuelto en video es el 10, que es de circuito simple, de lo que sí estamos viendo ahora, que es simplemente un ejercicio que está desarrollado para averiguar el valor de esta tensión que no conocemos. Ese también está hecho en video, está muy bien explicadito, no porque lo haya hecho yo, pero está bien clarito, así que, por supuesto, eso quedan para que ustedes lo resuelvan, lo vean, digamos. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer lo que no hemos visto. Profe, Ok. o sea que el cuestionario de este tema sería dentro de 2 semanas, digamos. Estimo que sí. Ya le vamos a avisar si se va a repartir en 2 o va a haber uno solo. No sé todavía. Bien. Bien, bien, Pero, gracias. pero no se le va a tomar lo que no se ha hecho, claro. ¿Sí? Bueno, acá tenemos, este ejercicio está bueno porque es un ejercicio pícaro, digamos, donde nos piden, nos dicen una fuente que se utiliza en el circuito y que va cambiando de posición el interruptor entre el que está dibujado, o lo conectan al punto A o lo conectan al punto B, y entonces obtienen distintas corrientes en el circuito, y con esos datos nos piden que nosotros averigüemos cuánto vale la resistencia 1, la 2 y la 3. Fíjese que hay una que es 2 también, por eso solamente pregunta 1, 2 y 3, que son las incógnitas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en este ejercicio es ver cómo está el circuito en cada opción que nos dan para ver qué resistencias están andando y de esa manera plantear eso y ver cómo sacamos los valores de la resistencia que no sabemos. Obviamente, ¿cuántos valores no conocemos? 3. Entonces, de matemática, nosotros sabemos que si hay 3 resistencias que no conocemos, vamos a necesitar 3 ecuaciones donde aparezcan las resistencias para resolver. ¿Se acuerdan eso?
Sí, Eso profe. eso es matemática, no es física. Entonces, por eso nos dan tres opciones para que planteemos una ecuación por cada opción y veamos qué es lo que pasa. Entonces, a ver, vamos con la opción A. La opción A nos dice que cuando tengo 6 voltios obtengo 1 miliampere. Entonces, recordemos que R era delta de B sobre I. ¿Está bien? Entonces, este problema me dice que la resistencia equivalente del circuito me provoca que con los 6 voltios yo tenga 1 miliampere de corriente, que sería esto, ¿no es cierto? O sea que esto nos da 6 por 10 a la 3 ohm. O sea, la resistencia equivalente en el primer caso debería dar 6 kilo ohm. ¿Sí? Eso me está marcando el problema. 6 kilo ohm. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora, veamos cuáles son las resistencias que están funcionando en la primera posición del interruptor, que es esta que está acá, sin conectarse ni a A ni a B. ¿Esta que está acá funciona? No, porque miren, acá tiene el cable cortado, o sea que esto está al cohete acá. Entonces, cuando no está conectado el interruptor, ese es como que no existe. Y entonces, ¿qué me queda? R1, R2 y R3, ¿en qué forma? ¿Qué tipo de conexión tiene R1, R2 y R3 en esa opción? En serie. Serie. En serie. Entonces, la resistencia equivalente de esa primera opción es R1 más R2 más R3. Y eso vale 6 kilo ohm en la primera opción. ¿Se ve? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien, ese estaba fácil. Hay que fijarse que la R2 queda al aire, entonces si queda al aire no funciona para nada. La segunda opción dice que el interruptor se pone en la posición A, quiere decir que juntamos los cables aquí y aquí. Y que en ese caso, la resistencia equivalente que tenemos ahora, que es distinta de la anterior, con los 6 voltios me provoca 1,20 miliamperes. O sea que me da 5 kilo ohm. Y veamos entonces ahora, conectado el cablecito así, cómo está funcionando el circuito. ¿Qué pasan con estas R2 acá cuando yo cierro este cablecito acá? ¿Cómo quedan entre sí? La R2, esas dos, cuando yo cierro ese cable, ¿cómo quedan conectadas entre sí? En paralelo. En paralelo. O sea que puedo sacar una resistencia equivalente de estas dos, que sería 1 sobre R2 más 1 sobre R2, lo que nos va a dar 2 sobre R2, que invertido el resultado es R2 sobre 2. ¿Verdad? Porque para paralelo primero sumamos las inversas y después damos vuelta al resultado. Entonces, R2 sobre 2 es la resultante de estas dos en paralelo que ha quedado en serie con R1 y en serie con R3. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia equivalente acá? Va a ser R1 más R2 sobre 2 más R3. Porque esas son las tres que han quedado en paralelo. Ese da 5.000. ¿Se comprende por qué pongo esa suma así? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Bien. Entonces ahora nos queda la tercera opción, que es la que da 2 miliamperes. Entonces la tercera opción, y de ahí va a salir la tercera ecuación, la nueva resistencia equivalente dice que con los 6 voltios provoca 2 miliamperes. O sea que esto da 3 kilo ohm de resistencia. Y veamos cómo es la conexión entonces. Dice que se conecta con el punto B. Así. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, de vuelta esta queda anulada porque no está conectada a nada. ¿Sí? ¿Y qué pasa acá?
Fíjense, en acá esto es una conexión en paralelo, ¿no es cierto? Quiere decir que la corriente se va a separar por acá, en realidad al revés, porque la fuente está puesta así. Se va a separar por acá y se va a separar por acá. ¿Por cuál camino es más fácil que haya más corriente? Por el del interruptor. Claro, porque el interruptor tiene alguna resistencia, ideal en teoría no, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que ha quedado ahí es que la R3 quedó puenteada, se dice. Porque le he puesto un cable sin resistencia, entonces la corriente, obviamente, no es que piensa, pero ¿dónde no va a encontrar resistencia? No va a encontrar resistencia en el cable, entonces toda la corriente, prácticamente toda la corriente, va a ir por este cablecito de acá, por acá y por acá. Y eso la va a puentear y va a hacer que esta no tenga prácticamente corriente, entonces no funciona. Entonces, ¿qué me ha quedado funcionando? Solo la R1 y la R2. Quiere decir que estos 3 kilo ohm es solamente de la R1 más R2. Eso me da 3 kilo ohm. ¿Y qué obtuve entonces yo ahí? Obtuve una ecuación con las 3, otra con las 3 y otra con las 3. O sea, tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Se puede resolver eso matemáticamente? ¿Tiene solución? Sí. Y debería tener. Bueno, a ver cuántos salen. Ustedes ya lo tienen al práctico con el resultado, pero a ver si les sale lo que dice ahí. Hay que resolver. ¿Qué sería lo más fácil? Por ejemplo, de la última, despejamos una y vamos a la otra, y así, o combinar la 1 con la 2, por ejemplo. Porque de la 1, por ejemplo, de la 1 sabemos que R1 podemos despejar R2 y lo pasamos a la otra. Bueno, como quieran, no sé. Tienen muchas opciones para resolverlo. Yo quiero que me digan, lo que sale ya sé, pero quiero saber si les sale eso. Ay, se me están poniendo en el chat. Perdón. ¿Qué? Recién se descansa el fin de maratón de serie. Ay, Dios mío. Y encima todo esto queda grabado el chat. Maratón de Marvel, maratón de Doctor Milagro. Ah, de Luis Miguel. Digo en serio, no. Más pose, ustedes lo van a llevar preso en cualquier momento. Recién leo todas las pavadas que están escribiendo. Ay, Dios, qué gente esta. En vez de hacer el ejercicio que le estoy pidiendo, me están escribiendo ahí que van a maratón de serie. Escobar, R3 me dio 3. No, 3 no da. El número está bien, pero no es el orden. No es 3. Acuérdense que estamos hablando de kilos ohms acá. ¿Sí? Ahí está re fácil de resolver porque dice, la última dice R1 más R2 es 3. Y la primera ecuación dice R1 más R2 más R3, 6. Donde dice R1 más R2 ponen 3 y sale fácil cuánto vale la R2. 3 kilo, sí, masa. 3 kilo, sí, eso es. La R3 vale 3 kilo ohms. Bien.
Si ustedes a esta reemplazan acá, sale al toque la R3. Es muy fácil de resolver este ejercicio. Y encima los resultados son muy pavos. ¿Cuánto sale la R2 y la R1? Como su subíndice. Sí, la R3 sale 3, sí. Pérez, Lucas Gustavo Pérez, todo lo que dice el de arriba pone, ay Dios, ya se copian la pavada, Dios mío. Están ahí al punto de ser baneados. Vamos, ¿cuánto da la 2 y la 3? Rápido sale. 1 y 2, no. ¿Un qué? 1 y 2, ¿qué? Como su subíndice, pero con K. Tienen que decir que vale 2 kilo ohms. Miren qué complicado para decir 2 kilo ohms y 1 kilo ohm. Como su subíndice, pero con K. ¿Ven la respuesta? Ay, Dios, es más elegante. Sí, elegante. Así le va a ir. Elegante. Escriban el resultado en vez de dar tanta vuelta. Más vuelta que perro para echarse, como dicen. Un 0 con moño el fin de. Ah, sí. Están a punto. Bien. Bueno, eso es lo que da. Sí, efectivamente, eso es lo que da. Así que bien. Listo, estamos entonces. Bueno. Y acá el último, que vamos a hacer hoy, porque ya les dije que hoy estamos con los simples nada más, no nos estamos metiendo con el tema de, ¿cómo se llama?, de las leyes de Kirchhoff. Es el ejercicio 4. En el ejercicio 4 es muy parecido al 1, nada más que después nos preguntan la resistencia en cada circuito. ¿Sí? Entonces, ese lo tengo también, a ver. Lo voy a cargar, lo tengo hecho. Lo tengo armado, ustedes también lo pueden armar. Ejercicio 4. Y después lo comprobamos. Entonces el ejercicio 4 es la misma historia que teníamos en el otro ejercicio, en el 1, donde tenemos, para poder contestar la potencia entregada, nosotros necesitamos saber o la tensión o la corriente en la resistencia. Porque las potencias, ¿ustedes se acuerdan? Las potencias dependían de I cuadrado por R o delta de B cuadrado sobre R, que eran dos formas de calcular potencia en una resistencia. Entonces, para calcular las potencias en la resistencia, o me falta la I o me falta el delta B. Entonces, la I, la corriente, la podemos averiguar exactamente de la misma forma del primero. Entonces, si le ponemos nombres de vuelta, esto yo lo voy a hacer rápido porque ya lo hemos hecho antes. Vamos a tener 1 sobre 2, 3. Eso va a ser 1 sobre 3 más 1 sobre 1, porque están en paralelo. Eso da 3. Me queda 1 más 3. Entonces me queda R23 como 3 sobre 4. Y esto es 0,750 ohms. Y la resistencia equivalente va a ser la de 2 más la 2,3 más la de 4. Y esto me da 6,75 ohms. Lo mismo que hemos hecho en el primer ejercicio. Calculamos ahora la corriente total del circuito. La corriente total del circuito la podemos sacar como delta B sobre R. ¿Sí?
Entonces acá vamos a tener 18 voltios dividido en 675, que eso no sé cuánto es, no me acuerdo. Lo otro lo he ido haciendo a ojo, pero este no. $2,66, profe. 2,66, ajá. 2,66 amperes. Entonces, de acuerdo a lo que ya habíamos deducido antes, la corriente por 1 es la misma corriente que va en 4, que están las dos en serie con la fuente, y es la que va por 2 y 3 juntas, que ahí se separa. Esas tres cosas tienen 2,66 amperes. Entonces, ya, por ejemplo, la potencia de la resistencia 1 la puedo calcular como I cuadrado por R1, es decir, 2,66 que le llega a la 1 elevado al cuadrado por la resistencia 1 que vale 2. Y a ver cuántos watts de potencia de energía eléctrica disipada en forma de calor tiene esa resistencia. A ver. $14,15. 14,15. Bueno. O sea, 14,2 watts. Tenemos que redondear ahí un poquito. El mismo cálculo puedo hacer para la 4, porque tengo su corriente, que es 2,66, igual que la de la 1, y la 4 vale 4, justamente. Por lo tanto, eso me va a dar 28,3 creo que da. Así, ¿no? 28,3. 28.30, pero bueno, lo mismo. Sí. No, lo que pasa es que no puedo poner tantas cifras por la cantidad. Acá tenemos producto, y entonces tengo que poner la cantidad del que menos tiene, y todos tienen 3. Entonces, 28,3 nada más puedo poner. Pero ahora nos falta nos faltaría decir la potencia de 2 y de 3. Para eso tengo una opción, es conocer qué corriente tiene la de 2 y de 3, como hicimos en el ejercicio 1. O la otra es que como conocemos cuánto vale 2 y 3, y conocemos qué corriente le llega, podemos averiguar el voltaje para la 2 y 3, que es el mismo para la 2 y para la 3 por ser paralelo. Entonces, si nosotros tomamos que el voltaje para 2 y 3 va a ser la corriente que llega a 2 y 3 por la resistencia 2 y 3, esto voy a tener los 2,66 completos que llegan para ambas juntas por los 0,750 que valen las dos juntas. ¿Que da cuánto es? 1,99. 1,99. Ya vamos a chequear todo en el simulador. 1,99 voltios. Entonces, la potencia de la 2 va a ser su voltaje al cuadrado sobre la resistencia, que es la otra forma de calcular potencia. O sea, 1,99 voltios al cuadrado sobre la 2 que valía, no me acuerdo, 3. ¿Cuánto será esto? 1,32. 1,32 watts. La misma historia hacemos para la 3. Ahí vamos a tener de vuelta 1,99 porque es conexión en paralelo sobre 1, que es la resistencia 3. Ahí ¿cuánto tenemos? 3,96. 3,96 vatios. Bueno, y ahora hagamos una prueba. Sumemos todas las potencias. Sumemos esta, esta, esta y esta, que sería la potencia total que se va del circuito. A ver, ¿cuánto será? Pongamos acá, potencia total. $47,78. 47,78 lo redondeamos a 8. ¿Sí? Bien, esa es energía que el circuito está perdiendo a través de la resistencia, que la están transformando por efecto Joule en calor.
¿Sí? Bueno. Ahora, ¿de dónde viene esa energía? Viene de la fuente, porque la fuente es la que otorga la energía, esta fuente es la que otorga la energía. Y veamos si lo que da la potencia, la energía que da la fuente, tiene relación con la que se va por la resistencia. Ahí se podía calcular como I por delta B, es decir, los 266 que da la fuente con sus 18 voltios. A ver, ¿qué potencia está entregando la fuente? 47,88. Ajá, lo mismo. Qué casualidad, ¿no es cierto? Porque obviamente esta fuente entrega energía y estas resistencias disipan. ¿Y esto qué me está mostrando? La conservación de la energía, porque hay alguien que entrega y hay alguien que consume esa energía. O sea, hay una conservación, no hay ningún punto en el circuito donde la energía se pierda más que en la resistencia. Eso es lo que nosotros vamos a usar y va a aparecer cuando hagamos las leyes de Kirchhoff, la conservación de la energía, si es que algo han conversado con el profesor ya de eso. No sé, ¿les ha contado algo de las leyes de Kirchhoff? ¿Le ha contado o no? De verdad que yo no sé porque no me conecté el miércoles. Ah, bueno. Lo mismo eso lo vamos a ver la semana que viene, pero bueno. A las leyes de Kirchhoff, que es para resolver circuitos que no podemos hacer como en esto, de reducirlo a una sola resistencia equivalente, eso hay una de las leyes que se basa en la conservación de la energía. Si lo han visto, sabrán de qué estoy hablando, y si no, ya lo sabrán para la semana que viene, no pasa nada. Pero sí queda claro que todo lo que se lleva en la resistencia es de lo que salió de lo que entregó la fuente. Entonces, por lo general, la fuente, la potencia entregada se calcula como I por delta B, mientras que en la resistencia se lo calcula con I cuadrado R, o sea, con los valores de R. Capaz que sí, no me acuerdo, dice. ¿Está bien? Vamos entonces a ver si esto corresponde en el simulador, si está dando igual. Entonces ahí lo tengo el circuito ya armado en el simulador, ¿ven? Tengo la fuente de 18, la de 2, la de 4, la de 3 y la de 1. Entonces vamos a meterle primero los voltímetros. A ver. Veamos si la conexión en paralelo tiene lo que habíamos calculado. 2 voltios. Nosotros hemos sacado 1,99, así que está perfecto. ¿Sí? Y vamos a ver las corrientes. ¿Sí? Si son las corrientes que habíamos dicho. Acá tendría, sobre este cable debería marcar la corriente total, que era 266, 267, que está ahí, ¿cómo se llama? Redondeado. Y este también debería marcar los 266, efectivamente. Acá, por supuesto, no. Acá se van a separar diferente. Por un cable y por el otro van a ir diferente cantidad. ¿Sí? Y lo mismo con el voltaje. El voltaje en cada elemento es una partecita de los 18. Esto va así. Ahí está. Este tiene 10. Este tiene 5,33. O sea que ahí tenemos 5,33 más los 2. Perdón, 15,33 más los 2 de acá son 17, o sea, casi 18. No era 33 esto, ¿cuánto era? 66. 10,67 más 5,33 son 16. Más los 2 que tiene esta conexión, los 18 que tenía la fuente. O sea que estaba bien. ¿Se ve? ¿Sí o no? Sí, profe. Profe. Bueno. Entonces, hasta ahí lo que podemos resolver hoy. Y lo que vamos a resolver hoy, porque esto lo separamos en 2 clases, como ya dije. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Bueno,
Del aula virtual o del Classroom descargan el simulador que les estoy mostrando yo. Pueden armar sus circuitos nuevamente para comprobar. Pueden armar también el circuito de los problemas que están hechos en video para ver que realmente les dé así. Y para la clase que viene van a poder armar los circuitos de los ejercicios de Kirchhoff para que veamos si realmente da lo que da y para comprobar los resultados. La semana que viene solo vamos a hacer resolución de los ejercicios con las leyes de Kirchhoff. Así que tienen para entretenerse el fin de semana, no salgan, no anden de vuelta, no anden juntándose clandestinamente, que después se llevan el virus clandestinamente también. ¿Sí? Bueno, eso chicos, hasta aquí.